Comentario Joel capítulo 1 al 3. El mensaje de Oseas brotó de una tragedia personal en su familia. El mensaje de Joel brotó de una calamidad nacional, la invasión de una plaga de langostas. Junto con las langostas hubo una terrible sequía. Capítulo 1, versículos 19 y 20. Y la combinación de ambas trajo a la tierra la hambruna. Joel tenía un mensaje para Judá, porque vio en estas calamidades la mano disciplinadora de Dios por los pecados del pueblo. Pero miró más allá de las langostas y vio otro ejército, un ejército literal de naciones gentiles atacando a Jerusalén. Capítulo 3, versículo 2. En otras palabras, Joel usó el juicio inmediato de Dios, las langostas, como una ilustración de su juicio final, el día de Jehová. Así que el libro de Joel se divide en dos partes. 1. El mensaje presente respecto a la plaga de langostas, capítulo 1, versículo 1 al capítulo 2, versículo 27. Y 2. El mensaje futuro respecto al día de Jehová, capítulo 2, versículo 28 a capítulo 3, versículo 21. Antes de mirar estos dos mensajes debemos comprender lo que Joel quiere decir con el día de Jehová. Usa la frase 5 veces. En el capítulo 2, versículo 12, Isaías capítulo 13, versículo 6 al 9, Jeremías capítulo 30, versículo 7 al 8, y todo el libro de Sofonías. La frase el día de Jehová se refiere a aquel tiempo futuro cuando Dios derramará su ira sobre las naciones gentiles, debido al pecado de estas contra los judíos. Véase Joel capítulo 3, versículo 1 al 8. Ocurrirá después que la iglesia haya sido llevada al cielo. Véase 1 Tesalonicenses capítulo 1, versículo 10. Y capítulos 5, versículo 9 al 10, capítulo 3, versículo 10. Durante este periodo de 7 años, conocido como la última semana de las 70 semanas de Daniel, se describe con más detalle en Apocalipsis. Este periodo concluirá con la batalla de Armagedón. Joel capítulo 3, versículo 9 al 17. Apocalipsis capítulo 19, versículos 11 al 21. Y la venida de Jesucristo a la tierra para establecer su reino. Tipo del día de Jehová. Capítulo 1, versículos 1 a capítulo 2, versículo 27. Proclamación, capítulo 1, versículo 1 al 20. Joel se dirige a varios grupos diferentes de personas al describir la terrible plaga y sus devastadores resultados. A los ancianos, versículos 1 al 4, se les pregunta si pueden recordar tal tragedia en años pasados. No pueden. Es más, les contarán a sus hijos e incluso a sus bisnietos acerca del terrible acontecimiento. En el versículo 4 no tenemos 4 insectos diferentes. En realidad tenemos la langosta en 4 etapas diferentes de desarrollo. Hay como 90 variedades de langostas y todas son bien capaces de arruinar a una nación. Luego Joel se vuelve a los hebreos. Versículos 5 y 7 al 7, que lloran y lamentan debido a que las viñas han quedado en ruinas y se ha acabado su provisión de vino. Después se vuelve a los adoradores. Versículo 8 al 10, que deben ir al templo con las manos vacías debido a que no hay sacrificio que llevar. Más adelante se dirige a los agricultores. Versículo 11 al 12, que claman debido a que sus cosechas están arruinadas. Por último, Joel se dirige a los sacerdotes, versículo 13 y versículo 14, y les dice que ayunen y oren. Allí llegamos
al corazón del asunto, porque el pecado era el origen del castigo de Dios a la nación, mientras el pueblo le obedecía. Él enviaba la lluvia y la cosecha, pero si se alejaban de él, haría los cielos como bronce y destruiría sus campos. Véase Deuteronomio capítulo 11, versículos 10 al 17, Segunda Crónicas, capítulo 7, versículos 13 y 14. Tribulación. Capítulo 2, versículo 1 al 11. Joel toca la trompeta de alarma para advertir al pueblo que el ejército destructor de langosta se acerca. La langosta, en efecto, se parece a un jinete en miniatura y con frecuencia se ha visto su capacidad de comerse todo lo que haya a su paso. El versículo 10 sugiere enjambres tan numerosos que oscurecerán el sol y la luna. Humillación. Capítulo 2, versículo 12 al 17. Joel toca la trompeta la segunda vez, en esta ocasión para llamar a una asamblea para ayunar, orar y confesar pecados. Esto no debe ser el mero rasgar externo de vestidos, sino más bien el quebrantamiento del corazón. Joel llamó solo a los sacerdotes a orar. En capítulo 2, versículo 16, llama a todos a participar en el ayuno. Sin duda les recordó la promesa de Segunda Crónicas, capítulo 7, versículo 14. Restauración, capítulo 2, versículos 18 al 27. Hemos tenido la alarma y la asamblea, ahora tenemos la respuesta de Dios. ¿Qué fe tenía Joel? El Señor responderá. Dios promete alejar al ejército de langostas y restaurar los pastos. Es más, les dará cosechas tan abundantes que tendrán para reponer más de lo que destruyeron los años de la langosta. Capítulo 2, versículo 25. Lo haré no porque se lo merezcan, sino para que ellos y las naciones paganas reconozcan que Él es el Señor. Versículo 27. Profecía del día de Jehová. Capítulo 2, versículo 28 a capítulo 3, versículo 21. Ahora Joel avanza y habla respecto al día de Jehová, un tiempo de juicio futuro que finalizará en bendición para los judíos. El Espíritu derramado antes de aquel día. Capítulo 2, versículo 28 al 32. Pedro citó este pasaje en el día de Pentecostés. Hechos capítulo 2, versículo 16 al 21, de modo que lea esta porción cuidadosamente, pero note que Pedro no dijo se cumplió la profecía de Joel, más bien lo que dijo fue, esto es lo dicho por el profeta Joel. En otras palabras, este es el mismo espíritu del cual Joel habló. Toda la profecía de Joel, con sus señales dramáticas en los cielos, no se cumplirá sino hasta los últimos días. Por ningún esfuerzo de la imaginación se puede hallar las palabras de Joel cumplidas literalmente en Pentecostés. Lo que ocurrió en Pentecostés fue el principio de la bendición de Dios sobre Israel. Si la nación hubiera recibido a Cristo en lugar de arrestar a los apóstoles y matar a Esteban, los tiempos de refrigerio prometidos habrían llegado con la venida de Cristo y el establecimiento de su reino. Hechos capítulo 3, versículos 19 al 26. Joel nos dice que durante los últimos días de la historia de Israel, durante el periodo de la gran tribulación, el Espíritu de Dios obrará con gran poder para salvar tanto a judíos como a gentiles, y habrá señales poderosas y prodigios en los cielos. Esto aparece en el libro de Apocalipsis. El juicio derramado durante aquel día. Capítulo 3, versículos 1 al 17. El versículo 1 aclara que los judíos volverán a su tierra, libres del
cautiverio en las naciones gentiles, pero todas las naciones se congregarán para luchar contra Jerusalén. Dios las traerá al valle de Josafat, o sea, el área de la llanura de Megiddo, donde se librará la batalla del Armagedón. Los versículos 2 al 8 dejan en claro que este juicio será el castigo de Dios sobre los gentiles por la manera en que han tratado a la nación y a la tierra de Israel. Palestina ha sido una tierra saqueada. Muchas naciones gentiles les han robado a los judíos las riquezas que les pertenecen legítimamente. Dios les recompensará en el día de Jehová. En el versículo 2, cuando Dios promete entrar en juicio con las naciones, esto no significa que éstas se arrepentirán. Las palabras entraré en juicio pueden traducirse ejecutaré el juicio. Véase Isaías capítulo 66, versículo 16. El versículo 13 compara la batalla con una cosecha madura de uvas. Véase en Apocalipsis capítulo 14, versículos 14 al 20. Una descripción de la batalla del Armagedón, el valle de la decisión. En el versículo 14 no se refiere a tomar una decisión para el Señor. La palabra decisión sugiere trillar. Las naciones serán trilladas, juzgadas por el Señor. Cristo defenderá su tierra, su pueblo y su ciudad santa. Bendiciones derramadas después de aquel día. Capítulo 3, versículos 18 al 21. Mientras Joel predicaba, la gente podía ver los campos secos, el ganado muriéndose de hambre y los graneros vacíos. Podía ver y oír la langosta mientras devastaba la tierra. Pero Joel describe un tiempo cuando el vino, la leche y el agua van a fluir sin medida en la tierra. Esta es, por supuesto, la edad del reino, cuando Jesucristo se siente en el trono de David en Jerusalén, y cuando se sane la tierra y la bendición de Dios se restaure. La nación se purificará y Dios morará en Sion. Esto nos recuerda las palabras finales de Ezequiel: y el nombre de la ciudad desde aquel día será Jehová Sama. No debemos perdernos la aplicación personal del mensaje de Joel a los creyentes de hoy. No cabe duda que Dios envía desastres naturales cuando las naciones rehusan obedecerle. Guerras, cosechas pobres, epidemias, terremotos, tormentas. Dios puede usar todo esto para hacer que la gente caiga de rodillas. Dios puede usar incluso pequeños insectos para hacer su voluntad si los hombres y mujeres no le obedecen. Nuestras vidas quizás lleguen a secarse y a ser infructuosas si andamos fuera de la voluntad de Dios. Cuán importante es experimentar un arrepentimiento sincero. Capítulo 2, versículos 12 al 13, para que Dios pueda perdonarnos y enviarnos de nuevo sus bendiciones.